Se está hablando en la Fundación Mediterránea, ¿no? El think tank fundado en su momento por Domingo Cavallo, que tiene economistas, algunos ortodoxos, otros no tanto. Pero fíjense esa definición que da Alberto Fernández, ¿no? Respecto al cepo y la deuda. Bueno, la deuda no va a estar disponible. Y lo del cepo, dice, es algo transitorio. Pero una economía no puede funcionar indefinidamente con cepo. Ahora, el cepo ya está. Nosotros dijimos, lo puso finalmente, lo sacó Macri y lo puso Macri. Y ahora se va a endurecer más y Alberto Fernández va a tener que convivir con eso. Pero esos son atajos, corto plazo. Bueno, estamos con Nicolás Trota. Gracias por venir, Nicolás. A ver, hablamos de los equipos de Alberto Fernández. ¿Hay un equipo económico en marcha? ¿Hay alguien que está pensando ya, un equipo que está pensando un plan económico? Por supuesto que sí. Vienen nosotros en el equipo técnico, tenemos 25 comisiones de trabajo, muchas de ellas vinculadas a los aspectos económicos. Más allá que se pone el foco en quién va a encabezar el equipo económico, nosotros creemos lo más importante son las políticas. Y que primero hay que ganar las elecciones, que son el 27 de octubre. Yo entiendo que hay cierta voluntad de tratar de interpretar los gestos del candidato aún, Alberto Fernández, pero nos parece que también es muy difícil tener una posibilidad de desplegar lo que van a ser las políticas, porque hay fuerte incertidumbre de lo que va a ser la Argentina de cara al 10 de diciembre. Creo que el relato que se hizo en tu programa es bien claro. Hoy no se puede construir la cartografía de lo que deben ser los pasos a dar, a desplegar en un futuro gobierno, porque la situación es dramática desde lo social y desde una economía que no encuentra el piso. Ahora, cuando hablamos de Culfas, efectivamente Culfas es alguien que está muy cercano a Alberto Fernández, digamos. Por supuesto, Matías, Cecilia Todesca Bosco también, hace mucho están acompañando a Alberto, lo mismo que Guillermo Nielsen. Vienen trabajando en distintas áreas de desarrollo, lo que deben ser propuestas, no solo en el aspecto de lo que es la emergencia de la economía, sino esto que creo que debe ser un anclaje que debe tener el nuevo contrato social, que es la capacidad de abordar la emergencia, pero también de generar los acuerdos necesarios para el mediano y largo plazo, intentando buscar respuestas que todavía la sociedad argentina no tiene, que la dirigencia política argentina no pudo desplegar en estos años. Creo que las breves palabras recién que vimos de Alberto son claras en ese sentido. Hemos sido erráticos en los caminos que hemos transitado, que nos traen nuevamente a un volver a empezar con un tejido social mucho más desgastado, con un nivel de endeudamiento prohibitivo en términos de la cantidad de dólares que vamos a tener que distraer para desarrollar la Argentina en pagar intereses y capital de una deuda que no tuvo ningún impacto positivo en nuestro país. Te hago una pregunta porque también se mezcla mucho lo ideológico, ¿no? Yo creo que en Alberto Fernández, cuando está diciendo el cepo, la deuda, atajos, corto plazo y demás, no hay ideología, ¿no? Hay pragmatismo. También quedó demostrado que el cepo no era un instrumento ideológico. Lo acaba de instrumentar Macri con el aval del FMI. Digamos, es más, el FMI se lo pedía hace un año. Pero está claro que no son instrumentos que sirven para una economía normal. ¿Cuál es la idea que tienen, o la idea que tiene Alberto Fernández? Porque ha quedado, digamos, la idea de, bueno, es la economía de Cristina. La economía con cepo, la economía de Guillermo Moreno, persiguiendo a los formadores de precio o a los pequeños comercios o a quien sea con tal de que no se le escape la inflación. Igualmente la inflación se le escapaba. ¿Cuál es el concepto de la economía? No, primero, ¿Es una economía de mercado? ¿Es una economía regulada? No, yo creo que lo que ha planteado y lo que se pretende desplegar es reconocer los enormes cuellos de botella que tiene nuestra economía en muchos sectores. En muchos sectores hay falta de competitividad, en muchos sectores es difícil imaginar que pueda haber un despliegue de nuevos actores con un sistema financiero que no tiene la capacidad de apalancar el desarrollo. Hay problemas de infraestructura históricos en la Argentina, vinculados a la logística, vinculados no solo al transporte, sino también al debate que tenemos que dar para el acceso a un precio justo de la energía que permita, ¿no?, el desenvolvimiento de nuestro sector productivo. Parece que en ese sentido ni uno ni otro, vos lo dijiste bien, hay que tener una cuota de pragmatismo, de poder tener la mirada en lo que son las deficiencias de nuestra economía y planificar y desarrollar lo que deben ser las soluciones que se deben tener en muchos sectores de la economía. Uno de ellos son las economías regionales. Que mucho se habla del rol que deberían cumplir nuestras economías regionales, pero que
en los últimos años tampoco se ha hecho nada al respecto. Te hago justamente una pregunta. Cuando estuvo acá Matías Culfas dijo dos cosas que me gustaría que vos ahondaras. Por un lado dijo de Vaca Muerta era muy importante potenciarla, ¿no? Por supuesto. Ahí creo que Guillermo Nielsen está trabajando también bastante en tema de energías no renovables, no solamente tema energético de Vaca Muerta. Pero por otro lado dijo que hubo errores con el tema del campo, digamos, que no es lo mismo la soja que el trigo, el maíz y demás. Y la carne, digo, y el equipo agropecuario que está trabajando lo ha planteado claramente. Digo, si la historia no nos permite reflexionar sobre las equivocaciones, digo, si uno quiere ver o tener claro que se cometieron errores en el pasado, uno lo ve en términos de resultados económicos. Obviamente, las limitaciones que se encontraron en los gobiernos anteriores frente a la tragedia del desgobierno de Macri, me quedo con eso. Pero ¿por qué no vamos a quedar con eso si se puede construir algo nuevo? Pero cuando Cristina dice que los que más tienen deben ser solidarios con los que menos tienen, no se refiere justamente a las retenciones, al cambio. No, me parece que se refiere a una Argentina que va a terminar este año con una pobreza del 38%. Digo, me parece también que la discusión que tenemos que dar como sociedad es qué le pedimos a cada sector de la economía. Hay sectores de la economía que le tenemos que pedir dólares. A mí me cuesta comprender que un gobierno que ha tenido tantos actores del sector financiero podría llegar a la conclusión que en la Argentina van a sobrar dólares. Cuando la historia económica de nuestro país, en gobiernos radicales, peronistas, autoritarios, siempre hubo problemas de hacernos con dólares para sostener la industrialización de nuestra economía, mucho más con una matriz, que cuando la economía crece, crecen las importaciones, están vinculadas también al consumo y nos genera estos problemas estructurales. Entonces me parece que esa discusión, vaca muerta, es fundamental. Digo, pero ¿cómo logramos en una economía que sabemos que tiene profundos problemas, que es una sábana corta? Uno dice, quiero resolver un problema y genero uno nuevo. Digo, ¿cómo tenemos energía competitiva para la industria? Sin dolarizar todas las tarifas. Sin dolarizar, pero que no, y teniendo inversiones, porque ¿cuál es el desafío? Digo, en un esquema del shale oil que implica muchas inversión para exploración, ¿no? Para la producción de esa energía, para que podamos tener en 7, 8, 9 años la posibilidad de estar generando 12.000, 13.000 millones de dólares para los argentinos para sostener un esquema de desarrollo. Lo mismo en el sector agropecuario, lo mismo en cada uno de los factores de la economía. A ver, un segundo, ya abro a González Prieto y a Spillman. Hay una cosa respecto a los dólares. La dirigencia política va aprendiendo de cada crisis, digamos. En diciembre del 2017, tanto Prat-Gay, por un lado, que estoy hablando de economistas que no tienen nada que ver con el kirchnerismo y que se pueden considerar más ortodoxos, como Melconian, por el otro, le dijeron, el problema principal de la Argentina es el déficit de cuenta corriente, que estás yéndote de arriba de los 5 puntos de déficit de cuenta corriente, te faltan 30.000 millones de dólares que vos crees que no tenés problema porque te lo están financiando. Pero si se te llega a cortar en algún momento ese financiamiento, la famosa frase de Melconian, ojo que esto se puede ir a la mierda. Y la visión de Macri, el equipo económico de Macri, que el problema era fiscal. Que no importaba el déficit de cuenta corriente porque te lo iban a financiar, el problema era cómo ibas convergiendo en lo fiscal. Obviamente tiene que ver también el déficit con lo fiscal, pero vos podés financiar el déficit fiscal con un poco más de inflación, lo que fuera, lo que no podés es financiar el déficit de cuenta corriente, porque esos son dólares que la Argentina si no los genera, se te dispara el dólar como ocurrió en el 2018. Era la discusión. Se lo dijo Prat-Gay, se lo dijo Melconian. Dijo, ojo que el atesoramiento de dólares está volando, 20.000 millones de dólares se están llevando al colchón en el 2017 por año, esto es insostenible. El diagnóstico fue completamente equivocado. Bueno, ahora hay una visión compartida, digamos, en los economistas de Alberto Fernández. Estoy hablando de los economistas de Alberto Fernández, estoy hablando de Martín Redrado, por ejemplo. Estoy hablando de Guillermo Nielsen, que está lejos de la heterodoxia o lo que sea, o del propio Culfas, respecto a que el problema es los dólares que te van a faltar. El tema es cómo generás esos dólares. Que no tenemos la maquinita para hacer dólares. Nosotros creamos un observatorio de deuda externa en nuestra universidad hace más de 3 años, planteando esto que estás diciendo vos. El problema que tenía el modelo económico de Macri principalmente iba por ahí, ¿no? Además de otros. Pero eso nos iba a generar la situación en la que estamos hoy, que es una situación mucho más compleja que la que Macri heredó, entre otras cosas por el enorme endeudamiento y los vencimientos por más de 153.000 millones de dólares que vamos a tener para los próximos 4 años. Entonces me parece que yo comparto esto de decir que la dirigencia va aprendiendo a partir de los tropezones. Ahora, ¿cuántas veces tropezamos con la misma piedra? Nicolás, después del 10 de diciembre, porque ahora es lógico, ¿no? Hasta el 27 de octubre tampoco podés pedir muchas definiciones. Pero considerando que en ese paraguas está desde Grabois, que pidió una reforma agraria y expropiar campos, hasta gente que
reconoce la tecnología en el sector agropecuario, todo lo que el campo le puede aportar a un nuevo gobierno. ¿Cómo administrás las tensiones después del 10 de diciembre teniendo puntas ideológicas tan diversas en un mismo espacio? Primero que las decisiones en nuestro país las va a adoptar en lo que corresponde al Poder Ejecutivo el Presidente de la Nación. Sí, No con eso está Alberto diciendo que Grabois no tendría nada que hacer ahí. No, Grabois tiene mucho para aportar en lo que se relaciona a la economía popular, digo, a una mirada que tienen no solo Juan, sino todos los movimientos sociales. Que nosotros creemos que la economía popular es un sector de la economía que hay que generar los instrumentos necesarios para potenciar, para que sean tengan un rol muy activo en nuestra economía. Ahora, en el sector agropecuario, creo que todos los argentinos debemos valorizar y poner en perspectiva, ¿no?, que es uno de los pocos sectores de nuestra economía que está en la frontera tecnológica y productiva, ¿no? Y que tenemos que aprender que eso no se logró solo por el compromiso del sector agropecuario, sino también por el Estado que invirtió en ciencia y tecnología. A ver, breve. Muy cortito. Estuviste con Lula hace poco. Quería saber si en tu concepción o de lo que va a hacer Alberto en materia internacional va a diferir mucho lo de Macri en el sentido de Estados Unidos, Unión Europea y apuntar quizá Alberto más a Rusia, China, que también tiene que ver con lo económico que contaba Maxi. No, primero me parece que Alberto ha sido claro en la necesidad de fortalecer un proceso de integración latinoamericana, sudamericano en particular, que es la única manera que nuestra región tenga una voz en el contexto internacional. Y con todos los países, principalmente con las potencias, hay que tener un diálogo respetuoso. Digo, hay que tener diálogo con los Estados Unidos, con China, con Rusia. Y en las relaciones internacionales tenemos que lograr hacer primar nuestros intereses. Digo, y defender la posición argentina con la mayor amplitud posible en cada negociación. Creo que sí, este gobierno tiene, por sus propias equivocaciones, una enorme sumisión a partir de lo que ha sido la necesidad de acompañamiento de los Estados Unidos en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Nicolás Trota, gracias por haber Gracias estado acá. Vamos a seguir seguramente dialogando en las próximas semanas.